La idea de esta charla es poder sensibilizarnos, poder conocer también el lugar desde donde se posiciona el equipo de discapacidad de sede central. Los objetivos de la charla tienen que ver con poder compartir todos estos conocimientos ya estipulados de discapacidad, minusvalía, deficiencia, los tipos de discapacidad que hay, un acercamiento sobre la convención, un marco teórico y legal, poder comprender esta distinción o poder dar respuesta a lo que para cada uno es discapacitado, una persona con discapacidad, y cómo puede ser la vida en sociedad. La discapacidad es un término general que abarca las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o una función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Es importante acá aclarar que la discapacidad se tiene y la persona no es discapacitada. Después vamos a volver sobre este punto. La característica fundamental es la objetivación, o sea, aquella por la cual una limitación funcional se manifiesta como realidad en la vida diaria, con lo que el problema se hace objetivo al interferir en las diferentes actividades. Entonces, podemos decir que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Después está el término deficiencia, que según la OMS es toda pérdida o anormalidad permanente o temporal de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la existencia o la aparición de una anomalía, defecto o pérdida de alguna extremidad, órgano o estructura corporal, o un defecto de algún sistema funcional o mecanismo del cuerpo. La deficiencia supone un trastorno orgánico que produce una limitación funcional, se manifiesta objetivamente en la vida diaria y se puede hablar de deficiencias sensoriales, psíquicas o físicas. Y por último está el término minusvalía, que es la situación desventajosa en que la persona se encuentra como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el cumplimiento de alguna función normal esperada para esa persona según el sexo, la edad, los factores sociales y culturales. La persona se considera minusválida cuando se le niegan algunas oportunidades que se dispone para la comunidad y que son necesarias para las cosas fundamentales de su vida. La minusvalía influye 3 factores, que son la existencia de una desviación respecto de la norma. La importancia depende de las normas culturales, esto es decir, no se valora igual en las diferentes culturas, y suele suponer una desventaja que es alguna independencia física, de movilidad, de ocupación o bien de integración social. Por ejemplo, una persona que sufre una miopía tiene lentes de lectura, pero eso igual le produce o le impide ver con normalidad. Esto representa una discapacidad. Y en el caso de que la integración social de esa persona se vea afectada, eso deriva en una minusvalía. Entonces, podemos decir que no todas las personas que tienen una deficiencia sufren una discapacidad y no todas las personas discapacitadas tienen una minusvalía. Ahí en la pantalla podemos ver cómo estos términos se veían reflejados en el certificado de discapacidad. La discapacidad puede ser permanente o transitoria y puede ser total o parcial. Vamos a iniciar con los tipos de discapacidades que hay. Empezamos con la discapacidad motora. Esta discapacidad hace referencia a las deficiencias de las funciones y las estructuras corporales de los sistemas osteoarticular y neuromúsculo-tendinoso. ¿Esto qué afecta? Afecta la movilidad de la persona o provoca una disminución en la movilidad, en la destreza o en la resistencia. Ejemplos de esta discapacidad tenemos cuadriplegia, anormalidades de la marcha, una hemiplegia, por ejemplo. Pasamos a las discapacidades sensoriales, que son las visual, como la palabra lo indica, hace referencia a las deficiencias justamente en las funciones visuales y en las estructuras corporales del ojo y el sistema nervioso. Un ejemplo de este tipo de discapacidad es una ceguera, es la visión subnormal de ambos ojos. Siguiente tipo de discapacidad sensorial, que es la discapacidad auditiva. Esta hace referencia al déficit que hay en la función auditiva, justamente. Denominamos hipoacusia
a la disminución al oír. Esto puede ser parcial o total, de uno o ambos lados, o sea, unilateral o bilateral. Las personas que tienen esta discapacidad pueden contar con algún tipo de equipamiento, pueden contar con audífonos, pueden realizar lecturas de labios, pero esto también afecta al habla de las personas. La discapacidad mental hace referencia a los déficits en funciones mentales y la estructura del sistema nervioso. Esto también vamos a ver que se ve reflejado en lo que puede afectar la comunicación de la persona, la interacción social, el comportamiento. Ejemplos de este tipo de discapacidad: los retrasos mentales, el síndrome de Down, los trastornos generalizados del desarrollo. El último tipo de discapacidad que vamos a ver es la discapacidad visceral. Es una deficiencia en las funciones y estructuras corporales de los sistemas cardiovasculares, hematológicos, inmunológicos, respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino y genitourinarias. Ejemplos de este tipo de discapacidad: fibrosis quística, esclerosis múltiple, spina bífida. Bueno, vamos a ubicarnos un poquitito en qué pasa con la discapacidad en Argentina. El último trabajo que se hizo sobre el perfil de discapacidad, que se hizo en el 2018 en Argentina, tuvo estos valores que vamos a ver ahora. Es decir, se hizo un estudio de lo que es el perfil de las personas con discapacidad. Y esto se hizo en aproximadamente unas 40.000 viviendas en el país, eligiéndose en las localidades que tenían 5.000 habitantes o más. El porcentaje que dio es de 10,2 en esa población que tiene por lo menos una discapacidad. Luego se trabajó ese 10,2% y de ahí encontramos que casi el 60% de la población de 6 años o más declaró que tiene por lo menos una dificultad. El resto tiene 2 dificultades o más. Y nos gustó esto de poder también ver que se hizo una presentación con respecto a la edad y en qué momento tuvo origen la discapacidad. El tema que tenemos que, si observamos el gráfico, a partir de los 39 años, el origen de la discapacidad es después del nacimiento. Entonces, esto también nos va dando un poquito la idea de cómo uno debe tener armada la situación, sobre todo en una institución, ¿no?, de salud, sabiendo que después de los 39 años tenés un riesgo muy grande de tener alguna discapacidad. En el año 1809 al año 1960 en la Argentina se hicieron 5 censos, en donde siempre se puso una parte con respecto a ver cómo se podía hacer para tener algún dato sobre discapacidad. En el año 2010 se hace el módulo en el censo, una parte, ¿se acuerdan? Algunas familias la contestaban y otras no. Y había una pregunta y otro bloque más que hablaba sobre las dificultades. En base a este 2010, después no hubo más información sobre la discapacidad y se hizo el censo que yo les comento recién, de lo cual hablamos recién los datos, pero OSDOP en el año 2016-2017 decidió hacer el primer censo nacional de discapacidad en la obra social, que realmente fue un esfuerzo enorme de trabajo. No había nada de historia hecho. Yo realmente siento de que es un trabajo espectacular, que ahora sí tiene como compararse, porque como al estar ya hecho el procesamiento en el 2018 en la Argentina y nosotros como institución también tenemos nuestras bases como para poder seguir haciendo el monitoreo. Es decir, este es el censo que se hizo, donde muchos de ustedes participaron. Se hicieron todo tipo de cruces de variables y datos que compaginamos y que tienen una estructura que es conocer cómo es la familia, ¿sí?, que tenemos nosotros con alguna persona con discapacidad. Esto es un censo que se hizo directamente en los hogares, ¿sí?, y no se eligió al azar como el que se hizo el que se hace a nivel nacional. Este se le hizo a todos. Tenemos una gestión de la información dentro del área de discapacidad que cada día se fortalece más con respecto al dato. Antes de pasar al punto central de la charla, nos pareció importante, y les voy a comentar brevemente, acerca del marco legal de la misma, porque también nos va a servir de puntapié
para pensar en cómo los nombramos, ¿no? Si discapacitado o persona con discapacidad. Por un lado, se encuentra la Convención Internacional sobre las personas, sobre los derechos de las personas con discapacidad, Esto fue adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006, que va a elaborar detalladamente los derechos de las personas con discapacidad y va a establecer un código de aplicación, que lo que va a apuntar es a promover y a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Esto lo decimos porque es por más que parezca algo que se dé por sobreentendido o hasta absurdo de aclarar, lo han tenido que hacer para proteger y establecer una aplicación. ¿Para qué? Para que tengan todos los derechos humanos, tengan todas las libertades, sean respetados como las demás personas, participen plenamente de la sociedad y tengan igualdad en el acceso a la justicia. Esto, por más que parezca hasta absurdo de decir, lo han tenido que hacer y se ve reflejado en la Convención. Y por otro lado, acá en Argentina, a nivel nacional, se encuentra la Ley 24.901, que fue legislada en el año 1997. El mismo refiere el sistema de las prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad y va a contemplar las acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objetivo final de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Hoy por hoy, ¿cuál es la llave que tienen de acceso las personas con discapacidad para poder tener acceso a las prestaciones básicas? Es el certificado de discapacidad. Y a diferencia del certificado de discapacidad que mostramos anteriormente en un primer momento con Macarena, es el certificado único de discapacidad actualmente, ya que este toma en cuenta lo detallado en la Convención y va a tener en cuenta la dimensión social, planteando de esta manera un nuevo paradigma. El certificado único de discapacidad va a servir para obtener el acceso a la cobertura integral que les nombré anteriormente, es decir, a las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación, la cobertura integral de medicación, prótesis, y también va a facilitar la realización de gestiones, por ejemplo, el pase libre en el transporte público. La persona que se encuentre interesada en tramitar un CUD es muy sencillo, tiene que tener en cuenta el domicilio de su DNI y así dirigirse a la junta evaluadora. Esto por internet tienen una ayuda guía para cómo dirigirse a esa junta. Este trámite es voluntario, va a constar de una evaluación interdisciplinaria en cual los profesionales van a determinar, según la documentación que presentó el interesado, si encuadra o no dentro de las normativas vigentes de la certificación de discapacidad. Habiendo hecho este recorrido del marco legal, para continuar vamos a ver todos juntos un video para que luego lo pensemos. Te devuelvo 50 y 20. Es por ahí. Todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo?
No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. La idea de que veamos este video era un poco invitarnos también a pensar cómo se nombra a la persona con discapacidad y abordar también lo que tiene que ver con la mirada social para poder reflexionar juntos. ¿Cómo se dice? ¿Persona con discapacidad, discapacitado o persona con capacidades diferentes? Estamos acostumbrados, e inclusive en el lenguaje cotidiano, en los medios de comunicación, escuchamos diferentes términos para definir a las personas con discapacidad. Se han difundido conceptos como discapacitado, capacidades diferentes, capacidades especiales y quizá algunos más antiguos, pero que seguramente todos conocen, como minusválido, inválido, impedido, deficiente. Tenemos en una de las diapos algunos ejemplos para que podamos ver a qué refieren estas terminologías y a qué hacen referencia. Por ejemplo, in, que tiene que ver con el prefijo que es negativo o privativo, dis, que refiere a una negación o contrariedad, capacidad, que hace referencia a algún talento o alguna disposición para comprender las cosas y también refiere a alguna aptitud del sujeto para ser sujeto de derecho y obligación. Inválido, que hace referencia a lo que no tiene fuerza ni vigor o bien ningún valor. Y por otra parte, también está el término capacidades diferentes, que
nosotras consideramos que es un eufemismo porque no reconoce la diversidad, ya que al fin y al cabo capacidades diferentes tenemos todos. Como pueden ver y como venimos pensando nosotras, es la idea de la charla, estas son connotaciones que no son neutras. Ante el término incapacitado nos preguntamos sin capacidad, para nada, o impedidos, desde quién, por qué, inválidos, sin valor, o más bien con un valor angustiante que conduce a un mecanismo social defensivo de marginación o invalidación. Entonces podemos pensar acá que la discapacidad es un espejo en donde nadie se quiere ver. La manera en que nosotros nos expresamos define también nuestra manera de ver un poco el mundo y entender también a las personas. Y como consecuencia está el respeto a los derechos de las personas. Y eso es lo importante. Expresarnos correctamente y decir personas con discapacidad. Todos nosotros tenemos un nombre propio y eso es lo que al sujeto lo ubica en la parte humana, en el orden de lo humano. Por eso, cuando nosotros nos concentramos puramente en lo orgánico, sustituimos ese nombre propio que tenemos por el síndrome y lo que hacemos es cosificar a la persona. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, es importante referirnos a la discapacidad cuando esto sea pertinente. Bien como decía Macarena, en los medios de comunicación diariamente podemos ver o escuchar que nombran o refieren a un ciego, un discapacitado, un chico con síndrome de Down. Y es un dato sin importancia. Dentro de todo el contexto, lo que estamos haciendo es quitar el individualismo y percibirnos y centrarnos solamente en la discapacidad. Por eso, para referirnos por un nombre, es el nombre de la persona, como cualquier otra persona, como cualquiera de todos nosotros. Y debemos mencionar sobre la discapacidad, lo correcto es la persona con discapacidad. Primero hacemos referencia a la persona y después a la característica de la discapacidad. Por ejemplo, vamos a decir, es una persona con una discapacidad auditiva, es una persona con una discapacidad motora. Para continuar lo expresado por mis compañeras de equipo, la expresión que vamos a utilizar entonces es persona con discapacidad, que proviene del modelo social de la discapacidad, que va a poner en primer lugar a la persona y dice que la persona tiene discapacidad. Como bien decía Belén, una característica de la persona entre muchas otras que tiene. Entonces, desde esta visión, la discapacidad va a quedar definida por la relación de la persona con las barreras que le pone el entorno. Esta terminología que utilizamos, persona con discapacidad, está sustentada por la convención que nombré anteriormente, la Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y lo importante de esta es que las mismas personas con discapacidad fueron convocadas y participaron en la formulación de la misma. ¿Cómo ser nombrados? No está de más aclarar que, por ejemplo, el uso de diminutivos también va a denotar una disminución en la valoración de la persona. Entonces, utilizar expresiones como cieguito, sordito, no corresponde. O como también otros términos que acaban siendo discriminatorios, como puede ser el término angelitos, que es una estigmatización positiva. O los eternos niños, que suele generar una fijeza que va a dificultar a esa persona la posibilidad de un cambio y de un posicionamiento diferente en la vida. Entonces, si queremos saber cómo referirnos a una persona con discapacidad, cómo mencionarla, empecemos por lo básico, que es usar su nombre. Y en todo caso, como ya nombraron las chicas, si es pertinente para lo que vamos a comunicar, mencionar la discapacidad de esa persona, podemos preguntarle a la persona qué opina y cómo quiere ser mencionada. Ya que entonces, desde el modelo social de la discapacidad, vamos a entender que el origen de la discapacidad está en las limitaciones de la sociedad, porque está organizada de una manera que no asegura respuesta a las necesidades de esas personas. Entonces, cada uno de nosotros, en su lugar, desde su lugar, debemos tratar de hacer más fácil lo que ya es difícil. Porque tampoco tenemos que dejar de lado que desde este modelo se entiende que las personas con discapacidad pueden hacer el mismo aporte a la sociedad que cualquier otro individuo. Para eso es importante entonces la inclusión, la aceptación de la diferencia, que los espacios se adapten a la diversidad de las personas, no por el contrario. Nuestra propuesta
Esta charla apunta a garantizar la dimensión subjetiva del sujeto. Por ello, los vamos a nombrar como personas con discapacidad, ya que de esta manera estamos apelando a la condición humana de la persona. Me enganché con una película que se llama Ganadores, es española. Básicamente es un entrenador de baloncesto de España que lo echan del trabajo, se emborracha, sube al auto y choca, ¿no? Tiene un accidente de tráfico. Entonces la multa del juez es 18 meses de cárcel o 90 días entrenando a un equipo de jugadores con deficiencias intelectuales. Yo ahí ya pensé la disparidad, ¿no? De la multa. O estás 18 meses preso o tenía que entrenar a este grupo de deficientes mentales. Cuando él llega al club, por supuesto que elige ir a entrenar, y los ve, dice, yo me anoté una frase porque fueron como muy fuertes, ¿no? Dice, a mí me gusta ganar, le dice la persona que lo recibe. Y mira el equipo y dice, no son ni jugadores ni son normales. Esa es la frase que dice el entrenador. No se las voy a contar la película, está muy buena, y uno, tanto como el personaje como yo, creo que uno aprende mucho sobre el tema famoso de lo que es la normalidad, o a lo que estamos acostumbrados a pensar que es la normalidad. Uno de los jugadores que había quedado con un problema serio, pero se pone, digamos, del lado del entrenador sentado mirando el partido, dice, la discapacidad la van a tener siempre, pero nosotros le estamos enseñando a manejarla. Es un caso real. Este equipo de jugadores de baloncesto de España ganó 12 torneos. Se llama, para que le interese, Ganadores. Muy, muy buena película. Tenemos que dejar de lado las etiquetas, ¿no? Que yo creo que el prejuicio o a veces el miedo a lo diferente hace que uno le ponga estas etiquetas que están sobre las personas con discapacidad, poder trabajar lo inclusivo, poder incluir, pero incluir realmente, no incluir desde la teoría, y poder retomar algunos temas cada uno, ¿no? Que son lo que es normal, y poder alegrar la diversidad como parte de lo cotidiano. Tantas diversidades como personas somos, ¿no? Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Color. Buscar componentes del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo... Mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre.
idea. Escucha, Diego. El color es una perfección visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo.